pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Buenas noches, estimada audiencia, episodio número 23 de Pulsión de Radio. Buenas noches, señor Luis Di Santo. Mi nombre hoy es Luis Déjà Vu Di Santo. Buenas noches. Un placer. Bueno, aquí estamos. Vi luz y subí. Así de fácil. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Y es difícil presentarlos. Es difícil, primero porque los conozco hace mucho tiempo, desde que eran chiquitos, y los quiero mucho a los dos, y aparte los admiro. Bueno, por orden alfabético los voy a presentar. Son los autores de una saga de libros de psicoanálisis, Rombo, Bell, Losange, siguen las firmas, investigación o investigación psicoanálisis. En realidad, tres autores originales, ¿no? Vamos a nombrarlo a Federico Manson, que ya no está en este plano con nosotros, pero que ha estado en la coautoría de los dos primeros libros. Gabriel Pulice, no sé si le suena. Me suena, creo que lo he escuchado en Pulsión de Radio. Sí. Es el presidente del Club de Admiradores de Román Riquelme. Es uno de sus títulos más notorios. Es psicoanalista, escritor, investigador, supervisor clínico, docente de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional de La Plata. Ha tenido muchas actividades docentes y académicas en diferentes países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México, Uruguay, no sé si falta alguno. Chile. Costa Rica. La nombré. Bueno. Y el doctor, es un doctor de verdad, ¿no? Como se le suele decir a los médicos y a los abogados, el doctor Oscar Celis, doctor de psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, docente y supervisor de curso de posgrado de causa clínica, de posgrado y seminario de extensión de universitaria de la Facultad de Psicología, miembro del grupo de estudios Pircianos de Argentina. Los dos tienen una saga de publicaciones que tienen que ver con investigación psicoanálisis. El primero de los volúmenes fue publicado en el año 2000, Investigación Rombo Psicoanálisis, de Sherlock Holmes, Pierce y Dupin a la experiencia freudiana. En el 2007 sacaron el segundo volumen, que es un poco el título de hoy, Investigar la subjetividad. Y en el 2021 ¿fue? 2022, sí. Ese me olvidé de anotarlo. En 2020 salió la edición digital. En el 21 está aquí. Sí. El 21 salió la edición de papel. El problema de la transmisión y los límites del lenguaje. También siempre con esta frase, me parece ya marca registrada, investigación, Rombo, Bell, Losange, psicoanálisis. Bueno, y creo que, si no estoy mal informado, en unos días presentan en la Feria Libre Psicoanalítico en La Plata, ¿no? Ahora, en un ratito, le vamos a preguntar, y también le vamos a preguntar porque hay una jornada pirciana próximamente. Luis, te comento que también en el programa de hoy va a estar Daniela P. Klein con la agenda cultural, y después nos vamos a ir a Córdoba con Rubén Goldberg en el Rincón de los Libros. Así que, si te parece bien, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta empezamos con nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio,
Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, con el tema Velvet Goldmine de David Bowie comenzamos esta entrevista. Bueno, vos sabés que, Diego, que viendo un poco el historial de mi relación con estas publicaciones, me di cuenta que había estado, no sé si en todas, pero en varias de las presentaciones de los libros de los autores invitados en la fecha. Con respecto al primero, ¿no? Investigación psicoanálisis de Sherlock Holmes, Peirce y Dupin, la primera que participé fue en la Casa Simón Bolívar en La Habana. Y la segunda en el Auditorio José Luis Cabeza de la Facultad de Psicología. Luego, el segundo, y en ese primero, en la Facultad de Psicología, me tocó nada más y nada menos que presentar la junta con Alejandro Ariel. Cierto, sí. Cosa que yo estaba temor y temblor al lado de Alejandro Ariel en la presentación, ¿no? También fue el segundo en el mismo auditorio, José Luis Cabezas, con Alicia Dongui, en investigar la subjetividad, y el tercero, que es el problema de la transmisión y los límites del lenguaje, ese fue por Zoom, porque creo que fue en pandemia o ahí. Pandemia, sí. O sea que yo estuve en todas las presentaciones. Muchos me suponen un experto en la obra de ustedes por haber estado en las presentaciones, pero no, la verdad que pero no. Porque, nunca lo leí. No, porque es un trabajo realmente que cita. Para mí tiene 3 o 4 ejes el trabajo de ustedes, y se los dejo para que ustedes opinen al respecto. Primero, traer autores absolutamente ajenos a la tradición psicoanalítica, ¿no? Articularlo, no solamente con el psicoanálisis, sino articular el psicoanálisis con otros saberes, otros discursos, otra forma de pensar las cosas, con una gran innovación para el mundo analítico y supongo que también con una serie de resistencias al principio, ¿no? Ustedes podrán hablar algo de eso a lo largo del tiempo. Un lenguaje absolutamente claro pero riguroso, y hay una saga. ¿Por qué digo una saga? Porque van cambiando los temas, pero hay cosas que se retoman quizás desde otro lugar. A mí hay cosas que quizás me interesan más que otras por las cuestiones a las que me dedico, pero sin duda también, y esto ustedes lo pueden confirmar o no, abrieron una puerta que, más allá de que los hayan citado o no, y me sonrío acá, otros psicoanalistas luego transitaron, sobre todo por esto de la investigación en psicoanálisis, ¿no? O a través del psicoanálisis. Y por último, antes de darles la palabra, me parece que ustedes fueron los primeros que escribieron 2 términos con el rombo, el vel, que es propio de un matema, de una fórmula lacaniana, pero de una manera absolutamente diferente, inédita, creativa, y que otros también lo han tomado para diferentes términos, incluso quien les habla, ¿no? Bueno, dicho esto, no sé si les di pie para que puedan decir algo. Espero. Bueno, primero gracias por la invitación, y nada, estar acá con gente que valoro y que quiero además, ¿no? Perfecta la introducción que hiciste, Luis, de la serie, digamos, de los libros que de alguna manera marcan un poco nuestro camino, ¿no? Que empezamos con Federico Manson y con Gabriel, y que bueno, seguimos con Gabriel, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, son 3 libros que son como mojones, digamos, de nuestro camino investigativo, ¿no? Valga la redundancia, es una investigación sobre la relación entre el psicoanálisis y la investigación. Y como decías vos recién, Luis, claro, nosotros empezamos, el primer libro es del 2000, pero en realidad habíamos empezado antes, hablando de Alejandro Ariel en la Fundación de Estilos. Ahí nos conocimos y empezamos en alguna sección, un área de investigación que había justamente ahí. Y es cierto eso de que la palabra investigación, sobre todo en aquella época,
desde el psicoanálisis era polémica, ¿no? Porque justamente, y de ahí partimos un poco también nosotros, ¿no? Ciertas frases de Lacan donde se burlaba un poco de la investigación, parece que había quedado como marcado que, bueno, en psicoanálisis la investigación parecía como mala palabra, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos justamente en el primer libro sobre todo este malentendido en realidad a qué se refería Lacan con su enojo con la investigación, que tenía más que ver con la burocratización de la investigación, ¿no? En las universidades o en las instituciones donde en realidad era proponer temas para lograr subsidios nada más, ¿no? Sí, el chibolet para cualquier cosa, ¿no? Decía Lacan. Sí. ¿Sabés, Gaby, que ahora cuando Oscarcito estaba hablando, el doctor Oscarcito, yo digo Oscarcito porque lo quiero. ¿Cómo crecen los chicos? Me acuerdo que nosotros nos conocíamos de vista, de la facultad, pero la primera vez que hablamos un poco de las cosas que así difusamente teníamos en común en cuanto a intereses de diferente óptica, fue un encuentro, creo que en el Hotel Sheraton, el del Golf, en un congreso de APSA, de psiquiatría, donde ustedes creo que presentaban algo. Estamos hablando antes de la en la ciudad de Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata, en los 90, por ahí. Sí. Y que ustedes ya estaban en la cocina de este texto. Ahora, ¿cómo se les ocurrió a ustedes la idea del Bell, de ese símbolo, conectando esas cosas? Porque eso es... son esas cosas que salen de la galera, qué sé yo, como pulsión de radio, por ejemplo, ¿no? Que de pronto aparece. Lo que pasa que en realidad a mí me parece que no hay otro modo de poner en conexión la investigación y psicoanálisis, ¿no? Porque no es es con, ¿no? Para, versus, incluido, excluido, mayor, menor. es todo, ¿no? eso. Es todo eso, ¿no? Entonces le va bien ese, no sé si llamarle conectivo, ¿no? Claro, es un conectivo lógico, claro, pero que abarca muchos conectivos simples, ¿no? De la lógica. Claro. Yo digo siempre que es al mismo tiempo una afirmación y una pregunta, ¿no? Que la afirmación es hay una relación, ¿no? Entre investigación y psicoanálisis hay una relación, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es esa relación? ¿No? Sí, y me parece que también en la explicación o el comentario que ustedes hacen sobre esta pregunta, también transmiten algo que le cuesta a los colegas y a la gente sostener, que es la cosa, cuando la cosa está viva, ¿no? Cuando está dinámica, cuando ya no está establecida, decía, se trata de esto, y esto implica lo otro, sino que eso está en movimiento, y las respuestas que tenés hoy no necesariamente son las mismas que surgen en otro momento, cuando la cosa se pone en movimiento, ¿no? Sí. ¿Hay algún no cesa de no escribirse en ese conector o un no cesa de escribirse también en ese conector? Yo creo que sí, como decís, Diego, creo que están las dos, ¿no? El no cesa de no escribirse, ¿no? Como apuntando más a un real que tratamos de discernir y que siempre se nos escapa, y por otro lado una posibilidad de formalización, ¿no? En la juntura entre la investigación y el psicoanálisis, apostando a esto, una formalización, no toda, como siempre, ¿no? Pero que sí que tenga eficacia, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que pueda producir una orientación, ¿no? Al analista, sobre todo lo que nos interesa a nosotros siempre, que fue que investigación psicoanálisis, pero en relación a la clínica psicoanalítica, no perdernos por ahí en desarrollos teóricos abstractos, sino
todo el tiempo tratando de decir, bueno, a ver, bajémoslo a la clínica, ¿cómo podemos bajar esto a la clínica, ¿no? Ese un poco es el desafío, ¿no? Me voy a citar a mí mismo en la presentación de La Habana en función de esto, porque justo las tenía las presentaciones y las estuve leyendo hoy, y algo que tenía escrito decía que era un libro con espíritu freudiano, el primero. ¿Por qué? Porque tenía un toque de una cuestión inaugural, original, y un lenguaje no cerrado, permitiendo una apertura y un lazo diferente con otros saberes, ¿no? Y por otro lado, esto que vos decís, Oscar, un aporte para leer la escena clínica, pensar la clínica, la posición del tratante, ¿no? Vos fíjate, esto que vos decís son como comentarios sobre lo que vos decís, pero eran comentarios sobre la lectura del libro hace 25 años atrás, ¿no? Sí, sí, que ese espíritu no se ha movido al día de hoy. No. Y es cierto lo que vos decías, Luis, que bueno, ahí el punto de partida fue de algún modo encontrarse un poco en el desierto, ¿no? Porque la bibliografía que fuimos encontrando, que fuimos tomando como referencia, salvo muy poquititas cosas, ¿no? Un texto de Jorge Baños Orellana, bueno, hubo un dossier sobre investigación en el caldero de la escuela número, no sé, de los primeros números, ¿no? Un texto de Adriana Rubinstein, algún que otro texto más, pero era como pidiendo permiso, ¿no? Por esta afirmación de Lacan, que además fue uno de los primeros seminarios que se publicó, ¿no? El seminario 11. Entonces fue una marca muy fuerte. Yo no soy un investigador, ¿no? Carajo. Entonces, ¿quién va a decir que es un investigador? Sí, Freud. Si ya arrancamos. Bueno, pero Freud lo había dicho antes y ahí quedaba eso como ya, bueno, faltaba ponerle el último clavo, como está de moda decir. Pero saben lo que pasa, ¿no? Con eso, poner los últimos clavos. Bueno, a veces fracasa. Y un clavo sobre otro clavo. Y ya que citaste a Jorge Baños Orellana, de hecho, Sí. en la última vez que conversamos con él, sacó alguno de esos clavos cuando, digamos, describió a Lacan como un espíritu investigativo, ¿no? Efectivamente, sí. El texto de Jorge era sobre trabajitos, ¿cómo era? Trabajitos, monografías e investigaciones. Exacto, sí, tratando de hacer una diferencia, ¿no? Sí. Que eso también es importante, ¿no? Y también para nosotros fue importante poder plantearlo, la diferencia entre, herramientas para acompañar la psicoanálisis, tarea. En los hay materiales mucho escrito, adjuntos podrán encontrar los siguientes materiales. Entonces hay que diferenciar Ficha lo que es por ahí dimensiones un del trabajo donde uno preguntas orientadas para su diagnóstico y abordaje, cuenta cobro de la algo de asignación su económica, clínica guía o para algo de referentes. alguna articulación teórica. Digamos, hay muchos niveles, ¿no? de trabajos escritos en psicoanálisis. Por eso ese texto de Baños Orellana a nosotros nos gustó, porque daba la base para empezar a pensar, bueno, como entre comillas, clasificar ciertos textos, ¿no? Este texto, ¿qué es? Bueno, por ahí es un texto donde el analista mismo está aprendiendo y contando lo que aprende, ¿no? Otro, bueno, está ordenando alguna concepción teórica que escuchó de algún maestro y volviéndola a relacionar. Y después están los trabajos de investigación, que son otra cosa, ¿no? Que es cuando, digamos, hay cierta estructura, ¿no? para investigar, que aunque sea mínima, ¿no? Que es, bueno, plantear un problema, pero realmente un problema, ¿no? No un problema mío porque yo recién estoy empezando y todavía no, porque nos pasó a todos, empezamos a trabajar, escribimos algo que nos parece novedoso y seguramente de eso después encontramos que han escrito un montón, ¿no? Entonces, el verdadero trabajo investigativo implica también el trabajar con la comunidad, o sea, con los otros analistas y ver qué han escrito. Entonces, a partir de ahí empezar a desglosar, y quizás de ahí se desglosa una pregunta,
y esa pregunta quizás no es la que han planteado hasta ahora los otros análisis, o sí, pero la planteamos de otra manera, y entonces ahí sí podemos empezar a tener un camino investigativo, ¿no? Que es distinto que por ahí de otros trabajos. De todas maneras, en relación a esto que vos decís, me parece que también hay algo que recuerdo la lectura del primer libro, sobre todo, que aparece como instalado, ¿no? Porque vos hablás de lo que escriben los analistas, ¿no? Y hay que ver para quién escriben los analistas. Porque muchas veces escriben para otros analistas para ser reconocidos como analistas. Y lo que se transmite, sobre todo de la clínica, muchas veces es algo muy maquillado, muy armado, muy demasiado prolijo en contraposición con lo que realmente sucede en la clínica. Y ustedes lo que plantean, incluso trayendo personajes como el de Conan Doyle, se desprende otra cosa, que me parece que en algún momento nosotros lo conversamos, que es la posición de Watson, que es un personaje secundario, menor, porque el más importante es Sherlock Holmes. La posición de Watson siempre parece como naif, ¿no? Como diciendo, ¿y esto por qué es así, no? Y esa posición es una posición muy conveniente, me parece, porque también ustedes de alguna manera lo dicen, porque la esencia del investigador que ustedes plantean no es el que va a comprobar, es el que se puede sorprender con lo que encuentra. Sí. Que no es algo tan instalado en cuanto a investigar. Muchos van a investigar para confirmar a aquellos que supone que es o que saben, ¿no? Sí, que de algún modo, retomando lo del texto de Jorge Baños Orellana, ¿no? Porque él decía, bueno, una cosa es cuando hay un congreso internacional, ¿no? En donde el tema, el eje, ¿no? es tal. Y entonces, bueno, cada uno presenta un trabajito más o menos articulado en ese tema, pero es un tema que está propuesto como un tema a abordar, ¿no? Ahora, otra cosa es lo que sucede con lo que uno se encuentra de pronto, ¿no? Yo creo que uno no elige el tema de investigación, uno se lo encuentra. Se lo encuentra en la clínica, se lo encuentra, por ejemplo, pensaba en una de las invitadas del programa, ¿no? Marta Jerez Gambertin, ¿no? Acaba de publicar otro libro sobre el superyo, ¿no? Superyo y sexualidad, creo que es el título. ¿Cuántos años hace que se encontró ahí interrogada por el tema del superyo, y de pronto hay algo ahí que tiene otra temporalidad, ¿no? Que no es la de la ocasión, de la de bueno, lo que puede ser que uno se interesa por algún día, ¿no? Parece que ahí poco lo que nos pasó a nosotros fue que nos fuimos encontrando con preguntas nuevas, con material nuevo, en fin, esto que de pronto empezó jugando y por suerte siguió como jugando, ¿no? Porque en esto que vos decís, sí. Bueno, ya estamos medio cerca de la pausa, pero una pregunta que quizás toca un tema más íntimo, ¿no? Me animo a decirlo. Entre el primer libro y el segundo pasaron más o menos 7-8 años de publicación. Y con el tercero el doble, más o menos, ¿no? Quiero saber si, y no quiero suponerlo, pero quiero saber si algo de la desaparición, la muerte de Manson tuvo algo que ver con esto, en el sentido de cómo ustedes se reacomodaron siendo que eran 3 autores de una cosa que funcionaban aparte, los 3 pensando y articulando. No sé si vale la pena hablar de esto. A mí me interesa porque tiene que ver también con la cocina de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Si quieren podemos ir a la pausa musical. Y sí, con todo gusto, claro. Estábamos escuchando de Jim Morrison, The Ghost Song.
Gabriel. Bien. Sí, estábamos haciendo un poquito de memoria, porque sí, nosotros publicamos el Investigar la subjetividad en el 2007. Claro, y pasaron, sí, 7 años prácticamente desde la publicación del primer libro y ese segundo. Y la verdad no sé qué pasó en todos esos años. Y pasaron cosas, ¿no? Entre las cosas que pasaron es que se empezaron a publicar otros libros y hubo, bueno, varios autores que tomaron las referencias que para nosotros era muy incierto, ¿no? De pronto, esto que vos decías, Luis, y bueno, hablar de Peirce, hablar de Sherlock Holmes, de Dupin, no tanto, porque es una referencia lacaniana, pero de Carlo Ginzburg, Wittgenstein, etcétera, ¿no? Cómo iba a caer eso en una comunidad analítica que ni es comunidad ni es siempre analítica, ¿no? A veces hay como algo muy refractario a todo lo que puede venir de la exogamia. Pero bueno, nos encontramos con que sí, que de pronto, bueno, a nosotros nos soplaba, ¿no? Leandro Salgado, que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, que es nuestro editor de los 3 libros. Entonces nos decía, che, ¿sabés quién se llevó el libro? Y de pronto quien se llevó el libro era uno de los, o el presidente o el director de una de las escuelas o asociaciones más importantes del campo del psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de pronto salía un texto de ese mismo tipo que se había llevado el libro y hacía un recorrido prácticamente el mismo que estaba en el libro sin citarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de que no estaba tan mal lo que habíamos publicado. Después salieron otros libros, ¿no? Qué sé yo, el de Pura Cancina, que retoma varios de los temas que nosotros introdujimos como 10 años antes. Claro, porque con el trabajo de ustedes aparecen varios trabajos en función de la investigación relacionada con el psicoanálisis y también de Peirce. Sí, muchos empiezan a citar a Peirce. Y de Carlo Ginzburg también, empiezan a citar no me acuerdo cómo se llamaba el colega colombiano que falleció hace un poquito, Mario Elkin Ramírez. Mario Elkin Ramírez. Sí, que con Héctor Gallo publicaron un libro que también toman la referencia de Sherlock Holmes, y bueno, libros que se publicaron varios años después que el nuestro, ¿no? Sí. Y me estaba acordando que también paralelamente a eso, ¿no? Después del primer libro, dedicamos tiempo también al armado de varios talleres de investigación con analistas, ¿no? Que entonces también estuvimos medio inmersos en eso, ¿no? Ya en la práctica concreta, y eso fue muy valioso porque vimos ahí las dificultades, ¿no? de cómo llevar adelante una investigación. Digamos, nos sirvió mucho a nosotros, creo, después quizás ahí finalmente decantaron algunas ideas nuevas, ¿no? En relación a, bueno, las dificultades concretas de un analista cuando se pone a investigar y tiene que sostener esa investigación, ¿no? No simplemente armar una pregunta y quedó, sino sostener una investigación en el tiempo para llevarla lo suficientemente a una profundidad adecuada donde pueda encontrar algún resultado importante, ¿no? Y la verdad que lo que ustedes instalaron, ya esto lo digo a título personal, a mí también me estimuló a encontrar cosas que había leído pero que no había reparado, ¿no? Porque cuando aparecen las referencias, 2 referencias en Freud a Sherlock Holmes, ¿no? En un par de cartas, después descubro que en el reanálisis, en el segundo análisis del hombre de los lobos con Muriel Gardiner,
él hace un comentario que había encontrado en la biblioteca de Freud un libro y que le dice, usted no leerá esta pavada, ¿no? Y Freud le dice, sí, lo leo. O sea, es la tercera, el tercer dato de que Freud había leído a Sherlock Holmes, y lo que traía Mario Elkin, la transferencia que Freud tenía con Brodel, que era un médico legista, que Freud decía, toda mi transferencia estaba con Charcot, pudiendo haber estudiado con otros en París, pero no me perdía las autopsias de Brodel, que era un tipo al estilo de ese médico que lograba con Andoil, que antes de abrir el cuerpo... De Mancini. No, del doctor Joseph Bell. Bell decía que había, por qué había muerto, cuál era, o sea, por todo lo indiciario. Que es en donde Conan Doyle se inspira para crear el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Así que bueno, eso, encontrar de pronto en los textos que uno ya había, recorrido, que había leído, esos pequeños callejones, esas calles laterales que de pronto te traen perlas, ¿no? Cuestiones que son sumamente importantes, ¿no? Otro camino que se abre ahí en ese tiempo es que nosotros empezamos a vincularnos más con la gente del grupo de estudios pircianos, sobre todo con Jaime Nubiola. Y ahí también, digamos, nos enriquecemos bastante, ¿no? de ese contacto y de paso, como anticipabas, se van a desarrollar las jornadas pircianas en Argentina, cada 2 años se desarrollan, y va a ser las 10º jueves y viernes, creo que 17 y 18 puede ser, 18 y 19. 18 y 19. Sí. Ahora, ¿ustedes pueden contar quién es Jaime Nubiola? Para nuestros oyentes que no lo conocen. Jaime Nubiola es el fundador, creador del grupo de estudios pircianos de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra, bueno, él fue vicerrector también, no sé ahora qué cargo ocupa, pero para que se den una idea de la talla de Jaime, y el grupo de estudios pircianos es el sitio más importante de traducciones de Peirce al español, y hace ya más de 10 años, en el 2014, se celebró en la ciudad de Lowell, Massachusetts, el Centennial Peirce, que fue un evento muy importante a nivel mundial, donde se celebró el 100º aniversario de la muerte de Peirce. Y Jaime fue el presidente de ese evento, ¿no? Decime, Gaby, sí. ¿Quién era Peirce? Eso preguntale a... Porque, digamos, estamos hablando mucho de un señor que muchos quizás no conocen. ¿Puedo completar el chivo? Dale. Sí. Las 10º jornadas Peirce en Argentina se van a desarrollar en Avenida Alvear 1711, tercer piso, que es si no estoy equivocado, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Sí, señor. Exacto, sí. Y hay una larga lista de autores. Sí. Carcito. Y es muy difícil catalogar y definirlo. Para algunos fue el más grande pensador norteamericano de todos los tiempos. De todos los tiempos. Para Bertrand Russell, por ejemplo. ¿No? Muere en 1914, pero por un lado es el fundador de la semiótica moderna. Sin conocer a Saussure, él arma su teoría semiótica, que es la base de la semiótica moderna de hoy en día. Cualquier semiólogo o semiótico actual da cuenta de esa deuda, ¿no? que tiene la ciencia semiótica con él, ¿no? Además era matemático, además era químico, además hacía estudios de geodesia, además trabajó y se metió en temas de psicología. Es uno de los fundadores de la lógica moderna. Y además es una de las pocas referencias que atraviesan prácticamente toda la obra de Lacan, ¿no? A partir de Lacan
conoce a Peirce a través de Jacobson, ¿no? Estamos hablando de la altura del seminario 5, 6, ¿no? Por ahí. Y lo muerde y no lo suelta, ¿no? Y es uno de las pocas referencias que cada vez que uno lo puede encontrar, ¿no? Ahí en el trasfondo de la obra de Lacan, por ejemplo, si uno lee en Peirce las distintas definiciones que hace sobre lo real, dice, uy, este tipo leyó a Lacan, ¿no? Pero no, se da cuenta que Lacan leyó a Peirce. Sí, de hecho, nosotros la repetimos muchas veces, pero en el seminario 23, editado, ¿no? En una de las primeras clases, Lacan se detiene y dice, bueno, un tal Charles Sanders Peirce, yo sigo la misma lógica que él, salvo que le pongo el nombre adecuado, imaginario, simbólico y real, ¿no? Pero digo, ya esa cita en el seminario 23, ¿no? Está marcando cómo arraigó, digamos, el pensamiento y los desarrollos peircianos en Lacan, ¿no? Sí, de hecho Miller, ahí en el seminario 23 creo que está, reconoce la presencia de Peirce en la obra de Lacan, por ejemplo, reconociendo que la definición de sujeto, Lacan la toma de Peirce. Fíjense, ni más ni menos. Ahora, con esta aclaración y explicación de ustedes, ¿no?, de la importancia de Peirce, el lugar de Jaime en todo esto, yo quisiera retomar el lugar de ustedes, ¿no?, que son gente con un recorrido importante, y también son gente muy querible cuando uno los trata a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, hablando de la importancia de Peirce, de Jaime Nubiola y el mundo peirciano, Oscarcito, ¿por qué no me contás qué hizo Jaime Nubiola cuando defendiste tu tesis de doctorado? Bueno, lo primero que hizo Jaime es venirse de España con sus propios recursos, porque nadie le dio ningún recurso a la defensa de tu tesis. A la defensa de mi tesis acá en la Universidad de Buenos Aires. En la cual yo también estuve presente. Exactamente, sí. ¿Y cuánto tiempo se quedó en ese viaje que se pagó de su propio bolsillo? Ha quedado 3 días, 4 días. Sí. No hay más preguntas, señor juez. Le mandamos un gran saludo a Jaime, si es que nos escucha o alguien le transmite. Ya lo veremos la semana que viene. Yo tengo una anécdota también con Jaime, pues bueno, en el año 2012 tuve ocasión de viajar a España. Bueno, iba a otro evento y Jaime siempre nos decía, ustedes vengan a España donde vengan y desde ahí son invitados míos para que vengan a la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra no se pueden imaginar lo que es un museo con piezas bueno, y yo me iba a encontrar, yo estaba en Madrid, me iba a encontrar en Alcalá de Henares con Jaime. Y de ahí nos íbamos para Pamplona. Y yo creo que hablaba con Oscar diciendo ¿qué voy a hacer con este señor, ¿no? El vice mundial. 3 horas adentro de un auto, ¿no? Y estaba como con miedo. Y no saben que fue, creo que uno de los viajes más placenteros del mundo, porque es una delicia el poder sostener una interlocución y aprender todo el tiempo, ¿no? En fin, ese es Jaime. Volviendo al título de la entrevista del programa de hoy, al cual he sido gentilmente invitado por ustedes para hacerlos lucir como corresponde, un par de cosas de investigar la subjetividad que yo les quiero plantear, a ver si ustedes pueden decir algo al respecto. Anoté algunas frases que me parecieron muy significativas, pero hay algunas cosas que tienen que ver un poco con lo que venimos conversando, ¿no? 2 frases solamente les planteo. El caso clínico como articulador entre lo singular y lo universal. Y lo otro, que no necesariamente es consecutivo, situar el valor científico de la analogía, las conjeturas y las preguntas.
¿Qué pueden decir de eso? ¿Cómo eso viene circulando en el trabajo de ustedes? Bueno, tomo la primera, el tema del caso clínico, ¿no? Sí, nosotros lo pensamos justamente en relación a la investigación, como la herramienta que nos puede producir esa unión entre la singularidad de lo que pasa en una sesión, lo que pasa a un sujeto en un tratamiento, en un análisis, y después la teorización, que la teorización es con conceptos, y los conceptos son universales, ¿no? Son generales. Todo el tiempo estamos con esa, con ese, ¿cómo llamarlo? Con ese límite, ¿no? Que es cómo abordar, ¿no? Todo analista se encuentra con eso, cómo abordar la singularidad de un sujeto y después, por ejemplo, escribir algo de eso relacionándolo con la teoría que nos sustenta, ¿no? Que es la teoría psicoanalítica, porque si uno es simplista va a decir es imposible porque tengo que ponerlo en conceptos, en palabras, estos son generales y nunca voy a poder abordar esa singularidad específica, ¿no? De esa subjetividad única de tal persona, ¿no? Que está. Nosotros seguimos la línea lacaniana del no todo, o sea, nunca vamos a poder agotar, ¿no? Y abordarla absolutamente. Lo que sí nos va a permitir las herramientas, los conceptos, es ir acotando y circunscribiendo un real, ¿no? Que siempre algo se escapa, pero siempre algo podemos tocar, ¿no? Y el caso clínico justamente tiene que servir para eso, ¿no? Para poder hacer esa articulación. Sí, ahí me parece que hay como una falsa antinomia también, que me parece que en las últimas 2 décadas, pongámosle, se viene intentando atravesar, ¿no? Que es esa suerte de confrontación entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿no? Donde, bueno, lo cualitativo tiene sus límites, lo cuantitativo tiene sus límites, pero hay un cruce que algunos colegas, algunos y algunas, ¿no? Fueron pudiendo atravesar, ¿no? Y en donde también tomando algunas premisas, ¿no? que nos resultaban interesantes por los campos clínicos en los que esto que decía Isidoro Bej en algún momento, ¿no? De los analistas que meten las patas en el barro. Bueno, nosotros arrancamos con las patas en el barrio, ¿no? Trabajando en el campo de la psicosis, en el campo de los adolescentes con causas penales, en el consultorio también, recibiendo, en fin. Entonces, de pronto también nos encontramos con que empezaron a aparecer algunas experiencias desde el campo del psicoanálisis que en ese esfuerzo de formalización de las investigaciones, por ejemplo, conseguían cosas, ¿no? Es el caso de Maud Manoni en Bonwil, que al cabo de años y años de investigar y de investigar en donde el trabajo clínico era de por sí una investigación, ¿no? Con la población de pacientes que trabajaban, y al cabo de sostener ese trabajo y esa transmisión durante años, logran que Bonwil, no me acuerdo exactamente cómo se llama el lugar, se ha incorporado la Escuela Experimental de Bonwil, ¿no? Que se ha incorporado al sistema público, ¿no? Lo mismo pasó en un ámbito mucho más hostil, como es el caso de los de William Polón, Daniel Bergeron y Lucy Cantin, los canadienses de Tratar la psicosis, y en donde, bueno, en Quebec, ¿no? En medio de la psiquiatría, dominado por la psiquiatría americana, logran
que se les reconozca la eficacia del tratamiento de jóvenes adultos psicóticos a través del psicoanálisis, ¿no? Es interesante esto que vos decís, porque en el libro, si uno lo vuelve a ver, ojear, están toda una serie de conceptos, de abordajes, de linaje psicoanalítico, pero también estadísticas. Sí, hay un apéndice así de gordito de estadísticas, ¿no? Que son como 30, 40 páginas. Yo quería pasar un chivo. Si pasalo. Sí. Pero vamos a pasar el chivo en la voz de un colega que nos va a invitar desde París a la primera feria del libro psicoanalítico, Juan, en la ciudad de La Plata, que es ni más ni menos que Juan David Nacio. Hola, soy el doctor Nacio. Le estoy hablando desde Francia, desde París, para darle a ustedes la audiencia a esta feria del libro psicoanalítico en La Plata, primera gran feria del libro en psicoanálisis, darles toda mi fuerza para que sea un acontecimiento que ayude a los psicoanalistas, que ayude al psicoanálisis y sobre todo, que ayude a aquellos que necesitan poder psicoanalizarse para calmar el sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que le doy fuerza para que esta feria del libro, sea también una manera de llegar a aquellos, indirecta o directamente, llegar a aquellos que necesitan de la terapia psicoanalítica. Bien, bueno, muchísimas gracias a Juan David Nacio y la gentileza de Diego Baracat, que es el organizador de la feria, que es como decíamos antes, el 13 y 14 de septiembre, de 10 a 20 horas, este fin de semana, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Diego Baracat, columnista del programa, ¿no? Sí, uno de los bibliotecarios y un bibliotecario muy especial, porque sin ser psicoanalista, vos decís, mira, Diego, estoy haciendo una investigación sobre tal tema, y Diego se leyó todos los libros, o parte del libro, y te dice, ¿qué libro tenés que leer? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Un comentario más que pregunta sobre el trabajo de ustedes que han hecho a través de la saga, de esta serie, porque ya son 3, ¿no? De esta trilogía hasta ahora, que es que lo hacen mucho los psicoanalistas, pero ustedes lo hicieron de una manera muy especial y de películas que no son esas grandes películas joyas del séptimo arte, pero donde encontraron evidentemente inspiración y material y fundamento para puntos suspensivos. Que son los 2 films que yo recuerdo, puede ser que hayan citado más, pero en el primero, El niño carnicero, donde vos haces una descripción que te digo, la ves la película, vos, ustedes, ¿no? La ves la película cuando lees la descripción y la otra es Gataca, del segundo libro, donde ahí, no sé si hay tiempo para que ustedes lo desarrollen, pero dicen, se puede ubicar allí los principales problemas lógicos y éticos que se plantean en torno a lo subjetivo. Mamita, ¿no? Sí. Qué frase. Sí, pero digo, qué interesante poder encontrar, incluso, porque uno se encuentra con eso, no es un film que, no, vamos a ver este film porque seguramente acá hay una problemática, pues ya sabemos, no, uno se encuentra en un film que parece que es pochoclero, ¿no? O pasatista, otra cosa, ¿no? Eso también es una virtud. Sí. ¿No? Y Gataca, sobre todo, tiene gran actualidad, porque es una película donde se supone que es un mundo ya, el futuro, ¿no? Gobernado por la genética, y por el éxito, ¿no? Y lo que, nada, recomendamos de vuelta a verla si la pueden encontrar, porque lo que realmente muestra absolutamente es ese resto de subjetividad que no puede ser agotado ni por el cálculo, ni por la genética, ni por la biología, y que nos hace humanos realmente. Y
y cómo eso sale, ¿no? Sale a pesar de un contexto donde lo que trata de hacer es reducirlo y anularlo. Sí, el subtítulo de la peli era ¿puede la manipulación genética dominar el espíritu humano? Sí. Bien, muchas gracias Gabriel Pulice, muchas gracias Oscar Celis, muchas gracias a nuestro conductor estrella de esta noche, Luis Di Santo. Bueno, gracias por estar en Pulsión de Radio. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, nos vamos a la tanda comercial de la radio y ya volvemos con la agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bien, bueno, ahora vuelvo a la función conductor y bla bla. Muy buenas noches. Klein. ¿Cómo les va? Buenas noches, Daniela. Les va muy bien. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, así que les extraño un montón. Y hoy no vine sola, pero nos acompaña, para quienes pueden vernos, está Ivana Zacharsky en línea, de forma digital. Nos acompaña esta noche como parte de la agenda cultural. ¿Cómo estás, Ivana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Les contamos un poco al público que Ivana Zacharsky es una de las dos personas que motorizan, ahora explicamos mejor, ¿no? Pero La Estela. La Estela es una obra que tiene cruces de varias disciplinas, pero también podemos decir, ¿no? Digo, Ivana, corregime cuando quieras, digamos. Para mucha gente, bueno, sí, es una obra de teatro, digo, siempre el teatro se nutre de toda esa cosa que a veces se segmenta, ¿no? Entre la danza, la poesía. Pero digamos, quiero decir que lo poético y todo el movimiento es muy rico en la obra. La Estela está los sábados a las 18 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Y la dirección está a cargo de Ivana, y también la dramaturgia, compartida con Cassandra Velázquez, que la vamos a extrañar. En un momento vamos a escuchar un audio de ella. Está aquí en presencia al hablar de la obra, sin duda, y Cassandra es quien actúa, ¿no? Correcto, sí. Sí, esto que decías de los lenguajes mixturados en el teatro, yo siento que sí, que se volvió una experiencia híbrida ir al teatro. Ya algunos se hibridizan, algunos lenguajes más desde la plástica, otros más desde la danza, otros, como decías vos, más desde lo poético. En ese sentido, La Estela tiene un fuerte componente narrativo, es un unipersonal, actúa Cassandra Velázquez. Ella es performer y bailarina, entonces en los primeros ensayos surgió esa potencia que ella trae consigo y que me pareció muy atinado para la obra. Y entonces sí, tiene momentos poéticos, es fuertemente narrativa, es la protagonista de la obra va narrando ciertos episodios de su vida que transcurren en el litoral argentino. Hay una referencia a un arroyo que es el arroyo Chimiray, que es el arroyo que divide Misiones de Corrientes. Y en la medida en que va narrando, ciertos episodios se van presentificando, y ahí es donde aparece también esta función múltiple de la actriz, que tiene una capacidad de composición física extraordinaria, y entonces también actúa otros personajes que interactúan en la historia. Sí, este es como... Y también... Sí, perdón. Sí. No, vos, por favor. No, y que también hay momentos de danza, eso iba a decir. Entonces, bueno, en esas líneas es una obra híbrida, que por supuesto es teatro, pero que se nutre de la narrativa, de la poesía y de la danza. Claro, porque como Iván explica, es un unipersonal, y genera, quiero decir, Cassandra interpreta una serie de personajes, ¿no?
Y lo que es muy interesante es que cómo ella encarna esos personajes, y de por sí es interesante porque puede parecer poco, pero no es poco. Esto, lo que usted propone es mucho más obvio, pero de por sí cuando uno va a ver una obra se aprecia la destreza. Quiere decir, si uno va a ver una obra de circo se aprecia la destreza, si uno va a ver un músico se aprecia la destreza. Hay algo que la destreza abre el horizonte de lo posible, no sé si se nos juega algo de la humanidad. Entonces hay algo que maravilla ella trae cuando eso está lleno de un sentido, cuando eso está habitado, además es mágico, quiero decir, ¿no? Y eso es lo que se siente con Cassandra. En ese sentido, la danza, para invitar, ¿no?, a nuestros oyentes a ver la obra, no va a ser porque aparezca un tema y mueva el bracito, ¿no? Digo, como, ¿no? Sino que también ella hace una danza en el movimiento que es cada uno de sus personajes. Esto cuando yo encarna, es realmente el concepto, ¿no? Aparece en el cuerpo de ella, desde un señor mayor muy grande que podemos imaginar yo, digo, una lo ve, en realidad el cuerpo es Cassandra, pero digo, que yo vea a un señor con la barba crecida y blanca que no estaba ahí, para mí es parte de cómo ella se mueve. Entonces hay algo de que baila los personajes, eso lo que quiero decir. Es lindo eso. Se resiente el trabajo. Claro, sí. La danza como una transformación de la carne, como muy carnal, esto que decís de encarnar también, es hermoso, sí, hace un trabajo precioso Cassandra, para mí es como, sí, de composición y de llevar el teatro a un extremo así de lo fantástico, ¿no? Porque tal cual, es ella, pero uno ve todo eso que va narrando y que va actuando, desde el zapatero, que creo que es ese personaje al que te referís. El abuelo, quise decir, como este señor, ese que imaginaba yo. Eso. Después las señoras en el velorio, están todos ahí. Mismo la Estela, digo. En un solo cuerpo. Cassandra, ¿no? Intérprete, pone el cuerpo para muchos, y al principio uno la identifica más con un personaje y va descubriendo que es un montón. Y la Estela es un personaje, es como que la Estela viene, ¿no? Como si corporizase, ¿no? Esto de cuando para los espíritas se hace presente, ¿no? Mismo la Estela, ¿no? Como que hay algo de que la Estela tiene una magia donde cuando vayan a verla van a sentir que, aunque sea un personaje mucho más definido que el primer personaje más infantil que crece, en esa definición tampoco es un contorno, digo, no hay un arquetipo, eso es muy interesante, ¿no? Pensando en quien te habla, digo, porque ustedes ambas tienen un origen del litoral, ¿no? Sí, somos, Cassandra es de Santa Fe, de Venado Tuerto, y yo soy de Misiones, de Apóstoles. Ya somos mitad y mitad, o sea, tenemos un tiempo en Buenos Aires, pero sin dudas algo de ese origen litoraleño nos inspiró para crear ese universo de la Estela que sucede ahí a la vera del río, el monte como un refugio, el barrio obrero con calle empedrado, bueno, toda esa sensación también como climática, el calor, la siesta. Y fue importante no llevarlo a un lugar así obvio, ¿no? Porque si bien ella incluso trabaja con sus personajes con diferentes tonadas, en un momento tuvimos una investigación acerca de ese lenguaje para no caer en una imitación burda, porque ya a las dos un poco se nos fue la tonada. Entonces invitamos a un actor, a Iván Moschner, a que nos diera una mano porque él sí sostuvo la tonada, y es muy hermoso lo que pasa cuando uno lo va a ver actuar, porque en medio de tanta porteñidad siempre hay algo como que llama la atención de esos lenguajes más laterales o menos escuchados, o con otras temporalidades en el habla, algunas palabras también traficadas de esa zona, porque Misiones es, y esto nos decía un poco Iván, que no es que hay una tonada, sino que también es un territorio híbrido, en el sentido de que, bueno, en mi caso, mis abuelos, Apóstoles, ahí donde yo nací, me crié, por donde pasa el Chimiray, la mayoría de la población son migrantes polacos y ucranianos, entonces muchos todavía tienen el acento ese heredado de los eslavos, ¿no? De Europa del Este. Claro.
hay lugares de misiones donde hay frontera con Brasil, está el Portuñol también ahí en juego permanentemente, está Paraguay muy cerca también, en frontera ahí, bueno, en la triple frontera en el norte, y también está toda la cultura guaraní. Entonces no hay una forma de hablar en misionero o una forma de encarnar esa palabra, y eso ahí nos hizo notar Iván en un ensayo, y a partir de ahí empezó como, bueno, toda una investigación en relación a la lengua. Y hasta diría que lo gestual, digo, porque yo no siento que caiga en un arquetipo y siento que trae un aire, como una especie de brisa de, esta es otra cosa, y que tiene toda esa consistencia, digo, porque lo gestual, con esta manito que se me mueve, digo, quien te hablas súper porteña, y se siente esa otredad, ¿no? Insisto, sin que se folclorice, sin que se enciclopedice. ¿Y en qué consistió esa investigación? Bueno, nosotras empezamos a ensayar a partir de, yo estaba dando talleres de investigación donde con materiales así para unipersonales, monólogos unipersonales, y una premisa que manejaba era como ver de qué manera los materiales que los alumnos llevaban al laboratorio, de qué manera el material se vinculaba con el propio material sensible del intérprete, del alumno. Eso tuvo un recorrido, y en un momento yo me encontré con muchas ganas de dirigir un unipersonal, y estaba enamorada de un cuento de Clarice Lispector que se llama La relación con la cosa. Entonces, en principio le propuse a Cassandra, con quien ya trabajamos juntas en otras oportunidades, como actuamos en algunas obras, yo también la dirigí en otra obra, y enseguida pensé en ella y empezamos a hacer unas pruebas, unas investigaciones con este cuento de Clarice Lispector, que la historia es bastante simple. Ella se enamora, se obsesiona de un reloj que ve en la casa de una amiga, y la amiga le prohíbe como volver a verlo. Entonces ella decide escribir acerca de ese reloj como una forma de entender su mecanismo, como de descubrirlo. Y con esa excusa se pone a filosofar acerca del tiempo, de lo que es tiempo y de lo que no es tiempo. Y ahí empezó a aparecer esta cuestión de la temporalidad del agua, de lo acuoso como materia, y ahí nos encontramos en esto de, somos dos actrices del litoral con unas temporalidades en la infancia y en la adolescencia muy distintas a las que se viven acá en Capital Federal. Entonces, un poco los ensayos se convirtieron en una investigación atravesada por anécdotas del barrio, de cuando éramos pibas, y de cierta forma sí, como de filosofía del tiempo, que en ese momento uno lo vive de manera más inconsciente, ¿no?, que en la adultez, y que tiene que ver con ese otro modo de habitar la naturaleza también, los vínculos, en otra época y en otro territorio, ¿no? En los 90, 2000 y en esos territorios más donde sí había como más, en mi caso, como que realmente era agarrar la bicicleta y sumergirme en el monte y poder vivir como toda esa fantasía también de los mitos del barrio de una manera muy libre. Hay también algo de misterio en eso, ¿no? Eso es muy lindo, cuando está eso del tiempo y viste que dijiste la relación del tiempo en los vínculos y con la naturaleza, y me da la sensación que con una misma, ¿no? Hay algo de trabajar en diferentes planos y con diferentes materialidades, eso que sucede en el tiempo, ¿no? Como que el tiempo propicia eso que va sucediendo. En ese sentido es muy interesante digo, no voy a spoiler, no se preocupen, pero esto de cuando hay imagen y no hay imagen, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos un montón de información de la imagen, y eso creo que nos da mucho más una cierta prisa, ¿no?, para generar sentido. Y me parece que algo que es muy lindo en la obra, a mí me fue
yo recuerdo que en ningún momento sentí que ni que me aburría ni nada, pero sentí algo del tiempo. Era como, ¿y hace cuánto tiempo estaré acá? ¿No? Como si, de verdad, no me aburrí para nada. Igual no soy una persona aburrirme, pero había algo como si sintiese la densidad del estar ahí. Y me fui pensando, yo, nada, después de ahí tenía que ir a otro lugar y pensé, no, ya deben ser las 7:20, y era temprano, digamos. Y lo que yo sentí es que lo que pasaba era algo de la solidez, ¿no? De lo perceptivo. Y en ese sentido, me parece que, justo te quería preguntar, como, bueno, ustedes, digamos, si había ¿cómo llegaron a esto de que Cassandra hicieran, ustedes empezaron con la idea unipersonal, digo, ¿cómo habían encontrado este mecanismo? ¿Era un mecanismo estético, decir que ella hiciera todas las voces, o fue como, bueno, vamos a trabajar solo nosotras, entonces van a aparecer todas estas otras voces? Sí, somos 3 en el equipo. Está Santi también, que es un compañero uruguayo, que es el asistente de dirección y que participó de todo el proceso. O sea, si bien está sola Cassandra en escena, también está Edu Maggiolo, que hace que hizo el diseño de luces y que eso narra un montón también, y Merly en la parte del arte del espacio, que también hay un montón de decisiones ahí, son parte del equipo, pero sí, no, el trabajo surgió por un deseo de hacer un unipersonal. Al principio empezamos a trabajar con esto, no sé si contesté la pregunta de una persona que está acá y que no lo estoy viendo, ahora sí te veo. Lo veo. En relación a cómo fue esa investigación primera, de cómo empezamos, y después aparecieron unos relatos que yo había escrito y que los había estado corrigiendo durante mucho tiempo y que tenía que ver con ciertos personajes, personas que se convirtieron en personajes porque son ficciones, que escribí como tomando algunas anécdotas de mi infancia y adolescencia en el barrio, ahí en Misiones. Y empezamos a probar algunas cosas con esos textos, y es muy loco lo que pasa cuando un material que fue escrito para ser leído empieza a funcionar como un texto para ser dicho, actuado, puesto en escena. Y ahí con Cassandra empezamos a tejer entre las dos la dramaturgia, porque bueno, nos dimos cuenta que todos esos cuentos eran un mismo cuento, y en ese sentido está buenísimo también que la obra tiene un cuentito muy claro, ¿no? que narra algunos acontecimientos muy claros, digo, porque si bien es poética y hay danza y demás, también hay relato, el deseo o la intención de que es una ficción muy clara en el sentido de lo que narra. Entonces se fue uniendo, y a partir de que Cassandra empezó a encarnar esos cuentos, se fue armando la dramaturgia. Y bueno, y ya estábamos ensayando, y era muy divertido hacerlo así. Hicimos un montón de otras cosas que no quedaron en la obra. En un momento aparecían un montón de almohadones que tapaban todo el espacio. Cassandra tocaba el bajo, y después hay cierto momento donde hay que empezar a tomar decisiones y a decir, bueno, el lenguaje de la obra es esto y con esto es suficiente, pues muchas veces los unipersonales se convierten un poco en un despliegue de todo lo que puede el intérprete, ¿no? Claro. La lluvia de ideas. Claro. Y todo lo que es, ¿no? Como si se juega esto del identitario, claro, ella necesariamente es. En ese sentido, podemos pasar el audio de Cassandra, en que ella nos invita, así la escuchamos también. Sí, adelante, Cassandra, por favor. Hola, mi nombre es Cassandra Velázquez y quiero invitarles a ver La Estela, un unipersonal en el que actúo los sábados a las 6 de la tarde en el Camarín de las Musas. La Estela es una tragedia griega litoraleña protagonizada por una niña que atraviesa el pasaje de la infancia a la adolescencia en el medio del Monte Misionero. La obra te sumerge en este paisaje del litoral que combina el horror con el humor y la ternura, y te invita a encontrarte cara a cara con la torpeza y la locura con que muchas veces nos enamoramos.
dejando abierta la pregunta de si se puede amar en la intemperie. Nos encantaría compartir la obra con ustedes, les esperamos. Bien. ¿Qué pregunta? Bueno. Sí, yo me quedé pensando, porque ahí habla Cassandra de la torpeza, ¿no? Y antes vos, Daniela, hablabas de la destreza, ¿no? Y la destreza y también la torpeza implica, ¿no? Tener destreza para la torpeza, especialmente cuando es una representación. Y es, ¿no?, la torpeza emocional, ¿no? Que... Pero vos decías algo muy interesante, que es en el encarnar, ¿no? Que ahí, bueno, también se juega algo de, a ver, ¿cómo decirlo? Del orden del, ¿cómo puede hacer eso? ¿No? Del orden del asombro, ¿no? Sí, para mí sobre todo en la fluidez de los personajes, del cambio al... Sí. No, y yo lo que te quería preguntar, Ivana, es... ¿Quedó algo de Clarice Lispector? Quedó de Clarice Lispector, la verdad es que no, fue el comienzo, y de algún modo ese reloj, o sea, ese objeto sobre el cual ella sentía curiosidad y sobre el cual se puso a escribir, de algún modo transmutó en la estela, que la estela es la otra adolescente de quien ella se enamora, y ese personaje cobró una relevancia en la obra y es un poco quien tracciona toda la fuerza de la acción y de la transformación a través de cada cuadro escénico. Y bueno, y que es una adolescente muy particular, le pasan cosas tremendas. Las dos son un poco niñas adolescentes adultas también, ¿no? En ese sentido también lo de la torpeza y la destreza siento que están en que tiene que tomar decisiones siendo una niña, porque hay algo del núcleo familiar primario que falla, que no está o que es torpe. Entonces, esa es la intemperie, es una intemperie afectiva sobre la cual ella tiene que ir resolviendo cuestiones como si fuera una adulta. Pero bueno, en relación a tu pregunta sobre Lispector, yo creo que fue eso, que hubo como un intercambio de objeto a ser descubierto en la obra, y que fue ese reloj que hablaba un poco de la temporalidad por la estela que habla un poco del amor. Claro, es la fascinación, eso, ¿no? Que la fascinación. Creo que es la palabra que en el caso de Clarice Lispector, yo que trabajo con literatura brasileña en otros lugares, que aparece como barata, con la cucaracha, digo, o aparece cuando va al zoológico. En cada cuento hay algo que en realidad se obsesiona por algo y todo el viaje interno que tiene, ¿no? Lo que tiene la estela, la obra, es que eso, en vez de ser esos viajes internos que son muy literarios, es un hacia afuera relacional, no es un hacia, ¿no? Es como en el vínculo, no es solo el hacia adentro. Última pregunta que yo no quería dejar de preguntar. ¿Por qué lo de tragedia griega litoraleña? ¿Por qué lo pensaron así? Sí. ¿Cómo hablar ¿Por qué de eso definirlo así? La obra? No, ¿por qué puede ser porque tuvimos ganas, digamos, no sé. Es como esa yerba mate saborizada, ¿no? Bueno, es una tragedia porque, o sea, tiene todos los componentes de una tragedia. No sé si hay anagnórisis, no sé si hay el momento donde ella se da cuenta. Un poco nos burlamos también de eso, o sea, tiene mucha comicidad la obra, en ese sentido, como toda tragedia. Digo, después de que ella comete su destino trágico, sin que ningún oráculo se lo diga, pero bueno, digamos, todo marcha hacia lo trágico.
Pero, disculpa. Un poco se da cuenta, vieron que en la anagnosis pasa que el personaje se da cuenta de todo lo que lo llevó hasta ahí, y hay como un momento de lucidez extrema donde dice, casi como la terapia. En este caso, también nos burlamos un poco. Ahí está. Un poco de eso. Tratamos de hacer comedia con esos momentos como más trágicos. ¿Hay algo de ironía en ese título? Hay algo de ironía en este título, pero lo cierto es que el relato es a nivel como compositivo, de narrativo, hay un destino que es trágico, del cual ellas pueden igual a través de, en este caso no es un Deus Machine que viene a buscarlas y se las lleva volando, pero hay como un salto poético donde ellas sueñan juntas después del acto trágico, en un mundo sin límites, sin fronteras, sin bordes, donde está como su vida futura en el amor. Un amor un poco idealizado, pero bueno, es un amor adolescente. Bueno, como todo amor. Bien. Todo amor es adolescente. Y todo amor es idealizado. Idealizado, sí. Los invitamos entonces a ver la estela, lo que quiere decir es que quedan tres funciones. Quedan tres funciones de esta primera temporada. Sí, claro. Estamos empezando en el camarín. Entonces es sábado 13, sábado 20 y sábado 27 de septiembre a las 18 horas. Es un horario perfecto. Sí, digo, si alguien tiene que volver. Porque después, claro, salís y pues empieza la noche. Yo fui con una amiga madre que después tenía que ir a buscar a su hijo, ¿se entiende? Como permite salida de eso, y quien quiera seguirla hasta las 6 a.m. puede, digo. Bien. Ahí va. Bien. Bueno, quedan todos invitados a acompañarnos en esta aventura litoraleña. Sí, a mí me dieron ganas de ir a verla. Muchas gracias. Así que, esperamos. Bien. Gracias, Ivana. Muchas gracias. Bueno, Ivana. gracias a ustedes, que tengan buenas noches y gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, nos estamos yendo a una pausa musical, y a la vuelta, ¿a dónde vamos, Diego? A Córdoba. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Corcho Goldberg. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos extrañándote. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Viendo este veranito Córdoba, hace 28 hoy. ¡Apa! ¿Qué veranito cordobés? Sí, hace 2 días que estamos con esto, sí. Ah, bueno, te pusiste la malla entonces. Nunca lo he hecho en la librería, pero me lo voy a tomar. Va a haber que empezarlo, ¿no? Estamos en septiembre 28. Podés incorporar una pelopincho por ahí, ¿no? Sí, ahí está perfecto. Bueno, voy a tomar notas, por lo menos. Jotas, sí, bueno. Está muy bien. ¿Qué tenés esta noche, Corcho? Lo extrañábamos al Corcho, ¿eh? Sí, la semana pasada, el otro mes sí tuvimos Hay un malentendido. Un malentendido, ahí está, un malentendido, ahí está. Bueno, pero, a ver, ¿a qué me llevó esto? Porque pasó en la librería algunas situaciones no inesperadas, pero que fueron coincidentes, de que se buscaron libros de Borges. Ajá. Andaba la gente buscando libros de Borges. Ajá. Y entonces empecé a preguntar por qué, y a ver qué había pasado en estos últimos días o en estos últimos meses. Y vi que había salido una nueva edición, ahora publicada por Seibar Barral, en un libro publicado hace muchos años por Siglo XXI, que son los diálogos que Jorge Luis Borges tuvo con Osvaldo Ferrari. Esa venía una edición de 2 tomos. Ahora en Seibar la publicó en 1 tomo. Fueron unos diálogos que se hicieron en Radio Municipal de Buenos Aires, creo que en el año 84.
Y bueno, y eso entonces me llevó a decir, bueno, y si hablamos un poquito de Borges, porque también han empezado a salir nuevas ediciones, reediciones, de un libro, sobre todo un libro que Borges hizo en la Universidad de Michigan, que habló de literatura argentina, y acaba de salir ahora, y que en esa conferencia fueron todos temas te diría, de literatura argentina netamente, y te diría de alguna literatura que podríamos denominar gauchesca, si quieren el término rápido, ¿no? Ajá, bueno, por ejemplo, escritores. Y por ejemplo está Sarmiento, Lugones, Grosac, Guiraldes. Es raro fue ese discurso o esa conferencia de Borges, ¿no? Pero bueno, eso es un libro que también salió recientemente, ¿no? Entonces digo, bueno, estaría bueno hablar con los amigos de los temas de Borges, qué es lo que son lo que lo preocupaban, qué es lo que no sé si lo preocupaban, lo llevaban a escribir, sobre todo a escribir, ¿no es cierto? ¿Dónde le apretaba el zapato de la escritura a Borges? Yo creo que a él le era la memoria, me parece, por haber leído los cuentos, ¿no? La memoria, el tiempo, la eternidad. Fíjese que Borges no escribió nunca una novela, son todos cuentos, ¿no? O ensayos. Él decía que la novela era una cosa muy grande y muy pesada, había que hacer cosas cortas para que la gente la leyera rápido. Y entonces creo que todos sus libros tienen esa característica, ¿no? Yo estaba releyendo un texto, un cuento que se llama El Sur, que ustedes que son de esa ciudad, léanlo si no lo han leído, ¿no? Porque me parece que Borges no se ponía a recordar el pasado, sino que se lo ponía a recorrer el pasado. Entonces en ese pasado siempre estaba presente había un fantasma y una nostalgia, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. No soy un erudito y un especialista en Borges, me parece de lo poco que he leído de Borges, ¿no? No, pero Corcho, te iba a preguntar justo, sí. ¿Tenés algún relato favorito? Y bueno, hay varios relatos favoritos, porque si yo te digo ese del sur, porque te digo, lo leí de nuevo hoy lo leí antes teniendo que iba a hablar con ustedes, y digo, bueno, voy a ver un texto, y lo leí de nuevo, y después están los cuentos que salen en ficciones, ¿no? Que hay dos cosas que son hermosos, uno que es la Biblioteca de Babel, sí. Otro que podría ser Pierre Menard, el autor del Quijote. Él cuenta en esos diálogos, que es un libro que recomiendo, que si alguien quiere conocer el pensamiento de Borges en toda su dimensión, él dijo que había mucha gente que al haber leído ese relato pensó que el autor del Quijote era el Pierre Menard, este invento de él, ¿no? Sí. Bueno, sí. Así era Borges. Y Corcho, ¿y qué es lo que te impresionó del cuento del sur? Y esa mirada sobre, a ver, los cuchilleros en un tiempo pasado, decía que él los recupera. No voy a contar el cuento, porque el cuento tiene un desenlace que hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Y hay que ubicarse en esa geografía de lo que era Buenos Aires en los años 20, los años 30, ¿no? Porque a él le gustaba mucho, paralelamente, a él le gustaban los cuchilleros y las películas de Far West, parece que era un gran admirador de películas de Far West. Ajá, no tenía esa. Sí, esa, y novelas, bueno, y películas policiales, no te olvides que él ha escrito muchos cuentos policiales, ¿no? Uh-huh. Ahora porque la figura del cuchillero es
es muy distinta que la del cowboy, ¿no? Sí, pero me parece que lo que buscaba era la heroicidad, me parece, el tema épico. Me parece que ahí está la mezcla entre los gángster que a él le gustaban, los western, y el tema épico que no puedo dejar presente, que cuando hablaba siempre de Homero. Entonces me parece que esa conjunción lo lleva. Pero el universo de Borges es tan complejo y tan lleno de libros. Aparte él sostenía que todo estaba escrito ya. Que la continuación de otro libro que ya fue escrito. Y ese otro libro es la continuación de otro que ya fue escrito. Y así hasta el fin, que no sé cuál es el inicio. Sí, sí, esa tempoespacialidad tan particular, ¿no? Sí, claro, y porque él sostenía que la felicidad estaba en que estaba en la lectura de los libros. Ahí estaba todo. Y Corcho, ¿y vos cómo te encontraste con Borges? Digo, ¿tenés algún recuerdo? No, la verdad no hace mucho. No sé mucho. Hay un amigo que ya no está conmigo ya. Siempre me recriminaba que yo no hubiera leído Borges, que no leyera. Como otro amigo también me recriminaba que lo leyera Octavio Paz. Era cosa de joven, ¿viste? Cosa de joven recriminar Sí, cosa de recriminaba, cosa de joven que creía en otras cosas, que veía que la literatura estaba en otros autores. Y bueno, y esto no hay que dejar los autores, hay que leerlos si es posible todo. Ajá, ¿y vos de joven dónde creías que estaba la literatura? Va a una literatura política. Ajá, ¿Para qué vamos a cortar? Ajá, por ejemplo. Sí. ¿Por ejemplo? No, bueno, todo lo que podía ser de los años 80, todo lo que fue los 70, todo lo que fue. Ahí Córdoba era un cultivo de mucha ideología en aquellos años 70, ¿no? Sí, era otra cosa, ¿no? Era otro momento y era otros temas. Sí. Otros temas en el mundo, ¿no? Sí, pero ¿tenés presente algunas de esas referencias bibliográficas? Porque leí todo sí. O sea, yo confieso que yo no leí completo nunca Cortázar, por ejemplo, Rayuela. Y no lo voy a negar, porque no lo he hecho. No podría hablar de Rayuela, porque no lo leí completo. No, tampoco podría hablar de mucho. Otro amigo que sabía mucho y había leído casi todo, como digo yo, cuando yo le decía ese libro no lo leí, él me decía ese y un montón más. Sí. Bueno, de todos modos, volviendo a Borges, y ahí es inagotable, ¿no? Lo que hay para leer. Pero volviendo a Borges, vos sabés que el año pasado, por ejemplo, se organizó acá en la ciudad de Buenos Aires el Borges Palooza, ¿no? Que estuvo... Sí, vi algo. Estuvo Alex Horowitz, y fue uno de los presentadores destacados, ¿no? Y la verdad es que yo de pronto ahí también me encontré sintiendo, bueno, como que no me alcanza el tiempo que me quede de vida para vérmelas con eso, ¿no? Que es como que uno tiene sus propias pinceladas de Borges, ¿no? Exacto. Pero, bueno, por eso yo te preguntaba antes ¿cuál es tu Borges, no? No, me gusta, te digo, de los cuentos, pero me gustó mucho porque lo empecé a leer el fin de semana pasado, ese libro sobre los diálogos que él tiene con Osvaldo Ferrari. Es increíble las cosas que dice Borges. Es increíble, no me puedo contar todo lo que dice, porque son muchas charlas, pero está todo ahí, hasta habla de un montón de autores, habla de un montón de situaciones,
tenía, parece ser una capacidad de respuesta increíble, porque no era un diálogo preparado, era un diálogo a partir de cosas que iban surgiendo en esa reunión, ¿no? Con Ferrari, ¿no? Ajá. Que no sé, la verdad que no tengo muchos datos Ferrari, sé que era un escritor nomás, pero nunca nada más que eso. Y Corcho, ¿y podés destacar alguna de esas situaciones que se cuentan en esa entrevista? No, y sobre todo cuando él habla de personajes, habla de autores, habría que buscar cuando él habla de, qué sé yo, habla, por ejemplo, en un momento habla de Platón, habla de Aristóteles, habla de los chinos, tenía un universo increíble, o sea, te sorprende cada texto, cada diálogo te sorprende con la respuesta de él, ¿no? Y evidentemente que el que lo entrevistaba o el que dialogaba estaba a la altura también, ¿no? Porque tenía un conocimiento de la literatura que lo ayudaba para entenderlo a Borges, ¿no? Y seguirle la corriente en la frase que tenía Borges, ¿no? Sí, había un compromiso de diálogo. Te digo, es espléndido, te diría una palabra que por ahí es muy fuerte, pero es espléndido el libro, lo sugiero que lo lean. Es para leerlo despacito, porque tampoco hay que leer todo el libro, uno puede leer dentro de los capos que tiene un índice también que te habilita para que busques. De Kipling estaba, que era uno de sus admirados, ¿no? Kipling, era uno de sus admirados. Y este junto con Stevenson. Y estas entrevistas, digamos, ¿están transcriptas en el orden de las preguntas o están editadas de otra manera? No, están editadas por tema y por día. Por día. Como en un orden cronológico, claro. Digamos. Sí, claro, porque empiezan, como decía, en el año 84, y era una vez por semana. Y es muy lindo cómo se despide y cómo comienzan los textos. Uno de los textos que a mí me gustó mucho porque sí, que me decía que leía, así, yo he leído, no toda la obra, pero bastante de Conrad, ¿no? Y hay un capítulo, un día de esos, que hablan de Conrad, Melville y el mar, ¿no? Y también habla de Macedonio Fernández, que evidentemente le debe mucho a Borges, dice que también dice ahí estaba creado todo. Sí, y lo nombrabas a Stevenson también recién. Claro, porque es un gran admirador, Borges ha sido un gran admirador de Stevenson. Lo ha seguido mucho, era uno de sus héroes, te diría, para decirlo de alguna manera. Sí, estamos hablando de Robert Louis Stevenson, ¿verdad? Sí. El autor, entre otras cosas, entre otras obras, de el increíble caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y todo eso, ¿no? Sí, claro. Aparte tenía un conocimiento, me parece, de todos los idiomas, verdad que hablaba de cualquier tema, no era una cosa increíble este hombre, increíble. Sí. Es una lástima que no lo hayamos leído antes, me parece. Bueno, pero es una suerte, para mí. Una suerte tener mucho por leer de Borges, ¿no? Es una suerte. Mucho. Sí. Otra cosa de lo que él, viste que en todos sus textos y en los diálogos, el tema del laberinto, ¿no? Siempre era. Y el laberinto no es esa figura que creemos nosotros que entra por un lado y se puede salir por el otro. Me parece que lo que él pensaba que era un laberinto infinito. Bueno, una ilustración de eso, ¿no? Es el jardín de los senderos que se bifurcan. Exactamente, sí. Está muy bien. Que eso está en Ficciones. Sí, ¿qué ibas a decir? En el libro Ficciones. Discúlpame, que habías arrancado y te interrumpí. No, que eso está dentro de la antología de los textos que están en el libro Ficciones. Y hablábamos del laberinto, ¿viste? Que ese sinuoso laberinto que abarca el pasado, el porvenir y todo. Por eso, hasta dónde llega lo que él pensaba que era un laberinto, ¿no? Es una cosa rara, te dije yo cuando tomé la decisión que habláramos de Borges, digo, lo voy a sorprender con Borges, lo van a esperar que hable de Borges. Hay una librería que le dicen, perdóname, esto quería decir, que está en Palermo,
que se llama Borges, creo. Y ahí hay reuniones periódicas, semanales, no tengo el dato, no la conozco tampoco en la librería, donde se habla de Borges, es como que se sientan y hablan de Borges todo el día. Como si fuera un club, digamos. No sé si ubican la librería, yo no la conozco. No lo ubico, No, pero está en Palermo, sé que está en Palermo, y a una de esas zonas, hay una plaza Borges, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por ahí debe estar. Y hay un tramo de la calle Serrano que también lleva el nombre de Borges. Sí, bueno. Bueno, ahí después vamos a checar. Ahí debe estar, por habrá que buscarla. En un viaje habrá que ir a verla. ¿Puede ser Borges 1975? Borges 1975, puede ser. Aparece como que hay libros. Y puede ser esa entonces. Libros y club de jazz. Libros y bueno. Ahí está, esa es. Bien. Esa es. Así que ya tienen para un encuentro. Bueno, ¿sabés que a tomarse los vinos y hablar de Borges? Sí, y tener cuidado con los cuchilleros, ¿no? Porque Sí. No, ese final, el final del cuento es, no sé si habrá una película, eso no lo sé. Vos decís del sur, ¿no? Del sur, sí, puede ser que lo haya. Puede ser. Es cortita, son 4 páginas. Esta noche, cuando termine el programa, no pueden leer. Nos vamos y hablamos el próximo mes. Sí, a leer. ¿Y no nos podés leer cómo empieza? A ver, para que busque. Un segundo. Tengo que levantarme, ir a buscar el libro de Borges. Bueno. Un segundito. Si lo tenés a ¿Queremos un segundo? Sí, claro. Ahí escuchamos la página, el libro. Escuchamos el sonido de las páginas ahí. Ahí está, escuchen en la página, estoy buscando la página. Página de ficciones, la número del sur, la página 209. Bien. Escuchamos ahora. La página 209 y decirle cómo comienza. Al sur, no le digo cómo termina. No, el comienzo. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Jones Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal, mira qué cosa, en la calle Córdoba, y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de la Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalmas, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antecesor romántico o de muerte romántica. Civilización y barbarie. Y sí, porque era un gran admirador de Sarmiento también, Borges, ¿no? Sí. Llegó a decir, creo que era el gran autor argentino. Sí. ¿No? Bueno, esa es una lectura que me decía joven, que uno creo, primera persona, haber leído con la influencia, con la urgencia, más que la influencia, la urgencia de leerlo rápido, el Facundo. Claro. Que habría que leerlo detenidamente. Claro, que son esos libros que eran obligatorios para literatura de segundo año, tercer año. Sí, y en la discusión política. ¿Cómo, Dani? Que no nos podía faltar mencionarlo 5 minutos antes que este día termine, del 11 de septiembre. Sí, un homenaje para Sarmiento también, un día sarmientino. Mira. Qué bueno. Feliz día también. Hablar del Sarmiento, ¿no? Sí. Hay varias ediciones del Sarmiento de Facundo con varios prólogos interesantes que no me voy a animar ahora a darlo. Ajá. Pero sé que hay un con un prólogo de Feynman
creo que hay con un prólogo de Piglia. De Pablo Feynman, ¿no? De José Pablo Feynman. Sí. Bueno, de Pablo, sí, creo que hay un prólogo de él. Hay un prólogo de Altamirano también, de Carlos Altamirano. Y creo que hay uno de Piglia, que también recomiendo. Si hay un libro de Piglia que él hizo, ¿se acuerdan? En la televisión pública, unos cursos sobre Borges. Corcho, están publicados en libros. De la misma manera que cada quien tiene su Borges, también hay distintos Sarmientos, ¿no? Estoy recordando ahora que hace poco leí las dos noveles, digamos, novelitas cortas del escritor Michel Nieva, el escritor argentino, el joven filósofo y escritor argentino de ciencia ficción, que publicó Caja Negra, y en esas novelas Sarmiento es uno de los protagonistas de esa novela. Mira, fíjate vos. Un Sarmiento muy particular, porque es un Sarmiento zombie. Es claro, porque ese es el libro de los gauchescos zombies, es un libro de literatura. Sí, publicado por Caja Negra, exactamente. Así que, es un libro de ciencia ficción. Exactamente, así que si te interesa la figura de Sarmiento, es interesante la visión de Michel Nieva respecto a Sarmiento. La voy a buscar, la voy a revisar. Porque también es un tema, ¿no? Es un tema. También. Bueno. Que hace también a la discusión permanente, ya hablando de la política del Facundo, ¿no? Bueno, Corcho, feliz Día del Maestro. El Día del Maestro. y bueno, te esperamos el mes que viene. Lo vemos en octubre. Bueno, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Un placer, Corcho. Bueno, cariño para todos ahí. Bueno, nosotros nos estamos yendo antes de que toquen las campanadas y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.